Hola, buenos días. Vamos a ver hoy cómo elegir broker para invertir a largo plazo. Realmente no hay un broker que sea el mejor para todo el mundo, sino que depende, por ejemplo, del número de operaciones que haga cada uno al año, de si compra acciones solo de su país, España en nuestro caso, o si se compran también acciones extranjeras y de cosas de este estilo. Las comisiones más importantes que se pagan en un broker son estas. La comisión de compra y venta, que es la comisión que pagamos cada vez que compramos o vendemos acciones. La comisión de cobro de dividendos, que es la que nos cobran cada vez que cobramos un dividendo. Y la comisión de mantenimiento y custodia, que es una sola, se llama mantenimiento y custodia, pero es una sola, no es una de mantenimiento y otra de custodia, que es las que nos cobran por tener la cuenta abierta. Esta podría ser una comisión fija o podría ser variable según el número de empresas y de acciones que tengamos en la cartera de ese broker. A los traders de corto plazo, de estas comisiones, la que más les importa con muchísima diferencia es la de compra y venta de acciones. Y la de mantenimiento de la cuenta y la de cobro de dividendos les importa muy poco. Pero cuando se invierte a largo plazo, pasa al revés, que la menos importante es la de compra y venta y las dos más importantes son la de cobro de dividendos y la de mantenimiento de la cuenta. En varios brokers estas comisiones de cobro de dividendos y de mantenimiento y custodia son 0 euros, directamente o cumpliendo unas condiciones muy sencillas de cumplir. Así que en principio para invertir a largo plazo, los mejores brokers son los que no cobren comisión de mantenimiento y custodia y dividendos, o que si la cobran sea muy baja. Pero dicho esto, hay que tener en cuenta que los brokers que no cobran comisiones ni de cobro de dividendos ni de mantenimiento y custodia suelen tener unas comisiones de compra y venta de acciones algo más altas que otros. Así que si se hacen muchas operaciones de compra al año, de compra invirtiendo a largo plazo, pues hay veces que puede salir más barato un broker que cobre unas comisiones de cobro de dividendos y de mantenimiento que sean bajas y que a cambio de eso cobre unas comisiones de compra y de venta que sean más bajas que esos otros brokers que no cobran comisiones ni de mantenimiento ni de cobro de dividendos. Entonces, para elegir entre estos dos tipos de brokers, los que no cobran comisión de mantenimiento y dividendos, pero cobran unas comisiones de compra y venta más altas, o los que cobran un poco de mantenimiento, pero cobran unas comisiones de compra más bajas, pues tenéis que hacer un cálculo estimativo de cuántas operaciones de compra vais a hacer al cabo del año. Por ejemplo, supongamos estos dos brokers. El broker A cobra 10 euros por cada operación de compra o de venta y no cobra comisión ni de cobro de dividendos ni de mantenimiento. El broker B cobra 50 euros de comisiones de mantenimiento y cobro de dividendos al año, pero a cambio de eso, la comisión de compra y venta de acciones es de solo 5 euros. Ana cree que va a hacer solo 4 operaciones de compra al año, así que en el broker A pagaría un total de 40 euros, que son las 4 compras de 10 euros en todo el año. En el broker B, por esas 4 compras pagaría solo 20 euros, pero además tendría que pagar los 50 euros que hemos visto de comisiones de mantenimiento y de cobro de dividendos, con lo que el total anual en el broker B para Ana serían 70 euros. Así que a Ana le sale mejor el broker A, que es el que cobra algo más por cada operación de compra, pero luego no cobra comisiones ni de mantenimiento ni de cobro de dividendos. Federico espera hacer 20 operaciones de compra al año. Entonces en el broker A pagaría 200 euros por esas 20 compras y ese sería el total anual, porque ya no tendría que pagar nada más ni de cobro de dividendos ni de mantenimiento de la cuenta. En el broker B, por esas 20 compras pagaría 100 euros. Y a esos 100 euros habría que sumarle los 50 euros del mantenimiento de la cuenta y del cobro de los dividendos. Así que en el broker B, Federico pagaría en total 150 euros. Con lo cual, a Federico le pasa lo contrario que a Ana. A Federico le sale más interesante abrir la cuenta en el broker B. Y este es un ejemplo de lo que os decía antes. No hay ningún broker que sea ni el mejor ni el más barato para todo el mundo. Además de estas comisiones que hemos visto hay otras, pero ya son mucho menos importantes porque se cobran en situaciones que se dan bastante poco. Entre estas comisiones están las de las ampliaciones de capital, splits, contra splits y cosas así. Normalmente, no es seguro, pero normalmente, los brokers que son más baratos en las 3 comisiones principales que os he dicho antes, también son los más baratos en estas otras operaciones menos habituales. Pero si en algún caso no fuera así, pues igualmente le tenéis que dar más prioridad a las 3 comisiones que os he dicho antes, que son la de compra y venta, la de cobro de dividendos y la de mantenimiento y custodia de la cuenta. Una cosa que hay que tener es que si el broker tiene la sede fuera de España, entonces todos los años hay que rellenar los formularios 720 y D6. Esto puede cambiar en el futuro y a lo mejor dentro de un tiempo veis este vídeo y esos formularios ya no hacen falta, pero en este momento sí hacen falta. Por presentar estos formularios no se paga Hacienda ni un céntimo más. Pero si no se presentan se puede recibir una multa, así que hay que presentarlos. Y presentar estos documentos es fácil y mucha gente lo hace, así que ya la decisión es vuestra según lo que os guste el papeleo, si os gusta más o si os gusta menos hacer el papeleo. Si la sede del broker está en España, pues entonces no tenéis que presentar ni el formulario 720, ni el D6, ni ningún otro equivalente a estos. Simplemente hay que hacer la declaración de la renta del IRPF como todos los años y ya está. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta al elegir broker
es si vais a utilizar opciones y futuros o no. Utilizar opciones y futuros no es imprescindible para invertir a largo plazo, y podéis estar toda la vida sin usarlos. Pero son una buena ayuda, así que si decidís usarlos, me parece bien. Por ejemplo, la venta de opciones put es muy segura y muy recomendable en muchas ocasiones, y con los futuros os podéis ahorrar mucho dinero en impuestos a lo largo de vuestra vida. Como no todos los brokers permiten utilizar opciones y futuros, al menos de momento, pues si los queréis usar tenéis que tener en cuenta que tenéis que elegir solo entre los brokers que permitan usar opciones y futuros. ¿Y qué pasa si quiero ir al broker en el que tenéis las acciones? Que es una pregunta bastante habitual. Pues no pasa nada, y de hecho en España ya han quebrado varios brokers pequeños a lo largo de las últimas décadas y ningún cliente ha perdido ni una sola acción. Lo que sucede en estos casos es que la cartera de clientes del broker quebrado la compra un broker sano y los clientes del broker quebrado pasan a ser clientes del broker sano. Y todas las acciones que tenían estos clientes en el broker quebrado pasan automáticamente al broker sano de forma totalmente transparente para estos clientes y sin que tengan que hacer absolutamente nada. Así que no os preocupéis porque os pueda pasar esto, porque además pasa muy pocas veces. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.